Muy buenas a todos. Miren, el día de hoy voy a abordar un tema importante, el ajuste al salario mínimo en Panamá. Debo partir señalando que cuestiono la decisión adoptada por el gobierno nacional de expedir este decreto ejecutivo número 74 y exponerlo a la faz del país el día 31 de diciembre al mediodía, cuando todos estábamos pensando en pavo y jamón. Por otro lado, en cuanto a los argumentos de fondo esgrimidos por el Ministerio de Trabajo, los mismos de alguna manera se contradicen con la realidad fáctica. Y es que, por ejemplo, a los que no se le incrementó el salario mínimo es a los supermercados. Y todos acá sabemos que los grandes ganadores de la pandemia fueron los supermercados. Vendieron durante toda la pandemia y después, a través del plan Panamá Solidario, el gobierno le garantizó a través de los 100 balboas y luego los 120 balboas que se consumiesen en esos supermercados. Sin embargo, no aumentaron el salario mínimo en esta actividad económica, que de hecho algunos supermercados, incluso durante la pandemia y sobre pretexto de ella, despidieron trabajadores. Acá tampoco se ajustó el salario mínimo al sector bancario, cuando acá los bancos también han sido los grandes ganadores de la pandemia. De hecho, recordemos que el gobierno nacional puso a disposición del sistema bancario 500 millones de dólares para garantizar su liquidez, que nunca utilizaron un centavo porque de hecho ganaron y ganaron bien. El sector portuario, que no cerró durante la pandemia y siguió con sus operaciones, tampoco se le hizo ajuste en el salario mínimo. A los centros comerciales, sí, en donde están los almacenes y tienen esas pobres mujeres y hombres trabajando 3, 4, 5, 10, 15 años y 20 años con contratos definidos, de pie parados y que incrementan y que tienen ganancias todos los años, tampoco se le ajustó el salario mínimo sobre pretexto de la crisis económica. Sin embargo, debemos también recordarles que el gobierno nacional ha legislado en favor del sector económico. Y lo decimos por lo siguiente: durante la pandemia, a través de los diferentes decretos ejecutivos, les garantizó la posibilidad casi ad infinito de suspender los efectos de los contratos de trabajo, no pagando salario a alguno de los trabajadores, ni siquiera el seguro social. Después les permitió reducir la jornada laboral también ad infinitum. De hecho, unos días antes de este decreto 74 se expidió el decreto 73, en donde se les garantiza, lo cual ya había hecho la ley 201, a los empleadores seguir con los contratos de trabajo reducidos, es decir, con la jornada reducida y los ingresos reducidos. Se ha legislado en favor de los sectores económicamente dominantes en este país en detrimento de los trabajadores. Y lo peor del caso es que producto de estos ajustes de salario mínimo, que en el mejor de los casos es de 6 centavos la hora, en unos 2 centavos, en otros 3, y en la mayoría de las actividades económicas no hubo incremento. Y no va a haber ajuste de salario mínimo hasta la próxima revisión dentro de 2 años, aunque la actividad económica mejore. Mayor canallada que eso en contra de los trabajadores en este país no hay. Por otro lado, tenemos que lamentablemente los empleadores inescrupulosos, que se le aumentó 2 centavos la hora a sus trabajadores, con justificación de ese aumento van a incrementar los bienes y servicios que prestan. ¿Para quiénes? Para los clientes de dichos bienes y servicios, es decir, para todos los panameños, lo que se denomina el efecto cascada. Al final del día tenemos lamentablemente un gobierno que legisla en favor de los que más tiene y en perjuicio del pueblo panameño, que fue quien los llevó en donde están en este momento, tomando decisiones a espalda de quienes efectivamente tienen la responsabilidad de que ellos estén allí. Saludos a todos y bendiciones.